Bueno, entonces el día de hoy, como yo les mencionaba en la semana pasada, vamos a dar inicio a una temática nueva correspondiente a un sistema que no hemos visto hasta la fecha, pero que es súper importante y va estrechamente relacionado con las funciones que realiza el sistema que acabamos de ver en el periodo pasado, que es el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, este sistema es de alguna manera como de los más olvidados, pero les cuento que es un sistema súper, súper, súper importante, muy importante, teniendo en cuenta que cumple unas funciones que, si bien es cierto, no pensamos que son de las vitales, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, son súper importantes para que nuestro cuerpo mantenga el equilibrio, nuestro cuerpo esté sano, y pues nos libremos como de cuestiones médicas eh, en, eh, eh, derivadas de un mal funcionamiento de este sistema. El nombre del sistema al que hago referencia es el sistema linfático. ¿Sí? El sistema linfático es un sistema que está estrechamente relacionado con el sistema circulatorio, dado su eh, podría decir, similitud y complementariedad que tiene con el sistema circulatorio. El sistema linfático tiene tres funciones que son características, pero que son principales, ¿sí? Para el buen funcionamiento del cuerpo. Una de ellas, y por eso a veces lo relacionamos mucho con la parte de circulación, es precisamente el transporte. Este sistema linfático, a través de sus conductos linfáticos, precisamente tiene un carácter de transportador. Pero ustedes dirán, y luego este sistema, ¿qué es lo que transporta? Sí, pues la sangre, ¿qué es lo que transporta el cuerpo? Y los nutrientes del cuerpo se van a través del sistema circulatorio. Pues fíjense que hay unas sustancias adicionales que no son transportadas por el sistema circulatorio, ¿sí? Que de pronto son como un remanente de, de, de lo que las células dejan de percibir, dejan de absorber, ¿sí? Y entonces este remanente, este sobrante, ¿sí? Se almacena entre las células, entre cada una de las células, porque las células no están pegadas unas con otras, sino que entre las células hay unos espacios que se llaman intersticiales, y en esos espacios precisamente es donde se almacena el líquido intersticial. ¿Sí? Entonces, ese líquido es el que va a transportar el sistema linfático. ¿De qué manera? Pues como les digo, a través de los conductos linfáticos. Cuando los conductos linfáticos tienen ya absorbido este líquido, ¿sí? Toma el nombre de la linfa. Entonces, lo que transporta el sistema linfático es un líquido denominado linfa, ¿sí? Que tiene algunas proteínas, que tiene grasas, que no puede transportar el sistema circulatorio debido, puede ser, a su tamaño, por ejemplo, pero entonces, pues se complementa del sistema linfático. Entonces, una de las características principales de este sistema precisamente es el transporte de las sustancias, de aquellas sustancias que quizás no puede transportar el sistema circulatorio. En este caso, la sangre del sistema linfático podría decirse que es la linfa, ¿sí? O no, así no lo pongamos. La sustancia que hace las veces de principal elemento que transporta el sistema linfático se llama linfa. Y en el sistema circulatorio, pues obviamente nosotros sabemos que el líquido fundamental o la principal función del sistema circulatorio es el transporte de qué? El transporte de la sangre, ¿cierto? Con sus nutrientes, con la sangre oxigenada, con la sangre rica en dióxido de carbono, etcétera. Esa es una de las funciones del sistema linfático, la primera, la de transporte. La segunda sería la de
hacer un drenaje. Hacer un drenaje, separando de pronto algunas sustancias que ya no le sirven al cuerpo, ¿sí? Y para que éstas puedan ser, como su nombre lo indica, drenadas, expulsadas del cuerpo a través de unos sistemas, ¿sí? Por proceso de fagocitosis. ¿Qué pasa aquí? Resulta que a través de los conductos linfáticos nosotros encontramos una serie como de válvulas que son como una especie de puerticas, ¿sí? Que permiten el paso de la linfa, pero que impiden que esta linfa se regrese, retroceda. Por ejemplo, la de las extremidades inferiores. Pongan ustedes como para que entiendan mejor el ejemplo. Ustedes ven que las extremidades, nuestras extremidades y todo nuestro cuerpo, el cuerpo en general, tiene un tamaño acorde pues a lo que nos alimentamos, acorde a cómo nos ejercitamos y a la contextura muscular que nosotros tenemos, pero no lo vemos inflamado, ¿cierto? Entonces, nosotros esa carencia de inflamación, o sea, que no nos veamos hinchados, siempre una de las razones por las cuales nuestro cuerpo funciona bien es precisamente gracias al sistema linfático que nos ayuda a drenar ese exceso de líquido que podemos tener en nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, por eso les digo, por ejemplo, que nosotros generalmente tenemos pues la sangre a veces, ¿qué les digo yo? ¿Cómo les puedo decir? Se desenvuelve, o se separa de unos líquidos y estos líquidos son los que ya les había mencionado que dan entre las células y entonces esos líquidos tienen que ser transportados, bien sea o evacuados, ¿sí? Entonces este drenaje que hace el sistema linfático es el que nos ayuda a soportar ese líquido intersticial y entonces es el que lo ayuda, pues, por decirlo, a evacuarse del cuerpo. ¿Sí? O a llevarlo hacia donde tiene que ser transportado. ¿Para qué? Para que nosotros no nos empecemos a llenar en alguna parte de ese líquido que no ha sido absorbido y transportado a través del sistema circulatorio. Segunda función. Entonces, ¿la primera cuál era? La primera era la de transporte, la segunda era la de drenaje y la tercera, pero no menos importante, y creo que en esta sí tendríamos que poner o revestirla de una gran importancia. ¿Por qué? Porque es la que nos ayuda a tener un organismo sano. De hecho, pues todos los sistemas corporales nos ayudan para conservar nuestra salud. Sin embargo, este sistema, el sistema linfático, es en el cual nosotros podemos de alguna manera decir que es nuestra barrera de inmunología, ¿sí? Porque nos da todas las herramientas para que precisamente nuestro cuerpo se vuelva un cuerpo que pueda luchar frente a los agentes que pueden causar algún tipo de enfermedad. O sea, nos ayuda con nuestro sistema inmunológico, ¿sí? ¿Por qué? Por la producción de glóbulos blancos, de linfocitos, que pues ya estaremos viendo más adelante. Y entonces a través de esta generación de inmunidad, de inmunología, entonces nosotros podemos soportar al cualquier, pues al menos la gran mayoría de los agentes externos que pueden causar daño en nuestro cuerpo. Entonces, las funciones principales del sistema linfático. Primera, transporte de linfa. Segunda, bueno, la linfa está compuesta por varias sustancias, ¿no? Ya les decía, proteínas, el plasma, eh, grasas, ¿sí? Etcétera. Segundo, el sistema de drenaje, o sea, es como nuestro sistema de drenaje corporal, para que ese exceso de líquido no se acumule en el cuerpo y por ende tengamos pues una, podría decirse homeostasis. Ustedes se acuerdan que la homeostasis es el equilibrio corporal, ¿sí? En nuestras funciones y en nuestra forma y pues sí, en el funcionamiento del cuerpo como tal. Y la tercera es que nos brinda una barrera inmune,
¿sí? Es la inmunidad que nos genera este sistema frente a los agentes externos que nos pueden causar enfermedades. Esa es como la introducción que yo les quiero hacer sobre este sistema, que yo creo que la gran mayoría no sabíamos para qué servía o de qué constaba el sistema linfático. Más adelante, creería yo que en la próxima clase vamos a hacer la explicación completa de la guía de trabajo que, pues, si el tiempo me lo permite, la subiré el día de hoy a la plataforma y la compartiré con ustedes al chat para que la empiecen a desarrollar, para que la empiecen a leer. No me acuerdo qué día es que tenemos clase. Nuevamente, 7:3, ¿dónde están? El miércoles. Entonces yo pensaría que el miércoles nos volvemos a ver para que de este modo el jueves que tenemos bloque ustedes puedan trabajar el bloque completo en el desarrollo de la guía y la próxima semana quienes no hayan terminado pues la guía la puedan culminar, pero también podamos hacer unas sesiones interactivas con ustedes para que podamos jugar Kahoot o Educaplay o bueno, hacer un formulario de Google, qué sé yo, para poder evaluar, adicionar a la evaluación que va a tener pues la entrega de las evidencias de ejecución de la guía y su taller. Entonces, como para hacer complemento a la introducción que estábamos viendo en este momento, yo les tengo un videito que me pareció muy chévere, la verdad. Esta chica es súper, súper dinámica para hacer la explicación. Yo creo que el tiempo nos alcanza justamente. Y si ya se nos corta la transmisión, entonces no hay problema. Yo pongo a consideración de ustedes la guía de trabajo, la comparto en el chat y en la nova para que ustedes le den un ojito y el miércoles complementamos ya la explicación de la guía de trabajo. Pero igual la pueden ir trabajando ya desde ahora. Entonces, déjenme, yo les comparto. No, ya se me perdió. One moment, please. Así. Compartir pantalla. Este creo que es. Listo. Me dicen porfis si lo están viendo. Listo. Entonces, en este momentico ya. Llega la hiperactina en HD. Y con un montón de ojeras. En estos momentos tienes en tu cuerpo toda una red de conductos y estructuras trabajando para mantenerte con vida y que aún así es muy posible que no conozcas. Te hablo del sistema linfático, ese conjunto de vasos, órganos y tejidos que tiene funciones imprescindibles para la vida como drenar los líquidos del cuerpo, transportar las grasas que Espérenme, lo voy a ampliar un poquito. absorbemos en el intestino o contribuir a la respuesta inmunitaria de defensa contra un agente infeccioso. En realidad el sistema linfático es parecido al sistema circulatorio, solo que en lugar de transportar sangre, el líquido que recorre por sus vasos es la linfa. Y esto me parece muy curioso porque para el sistema linfático es parecido al sistema circulatorio. Es igual de importante para mantenerte con vida y aún así el pobre sistema linfático ha vivido a la sombra prácticamente del sistema circulatorio. Estoy segura de que recuerdas haber estudiado en el colegio el sistema circulatorio, pero no tanto el sistema linfático o que sepas pues para qué sirve el corazón o más o menos de qué está hecha la sangre, pero no sepas qué hace el bazo o para qué sirve la linfa. Es por eso que hoy me apetecía hablaros del gran olvidado, pero no por ello menos importante, sistema linfático. Es raro imaginar que tienes como todos esos vasos transportando linfa por tu cuerpo ahora mismo y tú sin saberlo, pero vamos a ver igualmente cómo se distribuye el sistema linfático para hacerlos un poco aire. Para empezar están los vasos linfáticos que recorren los distintos tejidos de tu cuerpo transportando un líquido llamado linfa, de forma similar a los vasos sanguíneos transportando la sangre. A medio camino de esos vasos linfáticos nos encontramos con varias estructuras de forma ovalada llamadas ganglios linfáticos. Se estima que tenemos aproximadamente unos 450 ganglios linfáticos distribuidos por el cuerpo, aunque lo hacen predominantemente en zonas como las axilas, las ingles, el abdomen o el cuello. De hecho, un experimento que podéis hacer vosotros en casa es palparos el cuello y seguramente notaréis como una especie de bultitos que vendrían a ser los ganglios linfáticos.
Aparte de los vasos y ganglios, el sistema linfático está distribuido por otras zonas del cuerpo, como por ejemplo el tracto gastrointestinal, la médula ósea, el timo, el bazo o las amígdalas, que ya veremos sus funciones más adelante. Vale, nos vamos haciendo una idea de más o menos cómo es el sistema linfático, pero aquí la pregunta es, ¿cuál es exactamente su función? Pues el sistema linfático no tiene una sola función, sino que tiene tres concretamente, así que vamos a verlas una a una, empezando por el transporte de grasas. Cuando comemos un alimento, este se va descomponiendo en partes cada vez más pequeñas que son absorbidas en el tracto gastrointestinal para pasar hacia la sangre. ¿Por qué pasan estos nutrientes a la sangre? Pues porque así se distribuyen por las células del cuerpo que utilizarán esos nutrientes para obtener energía o para almacenarla, como hacemos por ejemplo con las grasas. Pues el sistema linfático ayuda al intestino a transportar las grasas que provienen de los alimentos que comemos hacia la sangre. Es decir, hace de transportista al coger esas grasas que han absorbido las células del intestino y las llevan a través de los vasos linfáticos hasta la sangre. ¿Y usted qué transporta? Espere y se lo diré. Una carga de lípidos procedente del intestino, entrega a través de la vía linfática. Y es que, como veremos más adelante, el sistema linfático y el sistema cardiovascular están estrechamente relacionados. Tanto es así que hay gente que los considera como un solo sistema interconectado. Y esto me lleva a contaros la siguiente función en la que el sistema linfático arregla el fregado ocasionado por los vasos sanguíneos. Hablemos del drenaje de líquidos. Antes que nada, repasemos un poco de qué va esta movida del sistema cardiovascular. Este está formado básicamente por el corazón y por una serie de vasos que transportan la sangre por los tejidos del cuerpo. La sangre, entre otras cosas, reparte oxígeno y nutrientes a las distintas células de nuestro cuerpo para que éstas puedan vivir. Pues este sistema circulatorio está organizado de forma que tenemos el corazón que bombea la sangre, las arterias que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo y las venas que llevan esa sangre de vuelta de los tejidos al corazón. Si tuviéramos que seguir el recorrido que hace la sangre por el cuerpo, podríamos decir que el corazón, al contraerse, bombea la sangre que sale a través de las arterias que recorren el cuerpo y se van haciendo cada vez más y más estrechas hasta dar lugar a los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más estrechos y más pequeños que tenemos, más que nada porque son los que están en contacto directo con las células a las que suministran oxígeno y nutrientes. Los capilares sueltan ese oxígeno que las células necesitan y recogen el dióxido de carbono que les sobra, que será llevado de vuelta al corazón gracias a las venas. A ver, no quería complicar esto mucho, pero luego tienes que imaginarte que esta sangre del corazón va a los pulmones, donde se realiza ese intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, de forma que cuando tú inspiras la sangre se llena de oxígeno que se repartirá por los tejidos y cuando tú expiras se expulsa ese dióxido de carbono que les sobra. Pero sí en otro vídeo que además es bastante interesante. En fin, todo esto suena muy bonito, la naturaleza es maravillosa, bla, 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 pero tenemos un problema. Por cómo está diseñado nuestro cuerpo y por cuestiones físicas de presiones en las que no vamos a entrar, digamos que de forma inevitable a los capilares siempre se les escapa algo de líquido hacia afuera. Ese líquido que sale de los capilares hacia afuera no es la sangre tal cual, sino que es lo que llamamos el plasma. Esa fracción líquida de la sangre que está compuesta pues básicamente por agua, pero también por proteínas y otras moléculas. Al salir de los capilares, ese líquido o plasma se queda ahí en lo que llamamos el espacio intersticial, que es otro concepto interesante. El espacio intersticial es básicamente ese espacio que hay entre célula y célula y que está lleno de líquido. Es decir, nuestro cuerpo no es un conjunto de células ahí pegadas las unas con las otras, sino que gran parte de nuestro organismo es espacio hueco relleno de líquido. Bueno, la cosa es que de todo ese líquido que sale de los capilares hacia el espacio intersticial, el propio sistema circulatorio reabsorbe gran parte del mismo, pero ese líquido restante que se queda ahí es reabsorbido por el sistema linfático, que menos mal porque si no ese líquido se iría acumulando ahí progresivamente y nos iríamos hinchando como un globito. Es por eso que la linfa, el líquido que transportan los vasos linfáticos, proviene del plasma de la sangre, es decir, proviene de ese líquido que salió de los capilares y que fue reabsorbido. Pues ese líquido reabsorbido va viajando a través de los vasos linfáticos y finalmente es abocado de nuevo en el sistema circulatorio. ¿Y cómo se hace esto? Pues digamos que de forma parecida al sistema circulatorio, los capilares linfáticos más pequeños van fusionándose en vasos linfáticos cada vez más grandes hasta dar lugar a los dos vasos linfáticos principales del cuerpo, que son el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Concretamente, el conducto linfático derecho recoge el líquido de la parte derecha del cuerpo y el conducto torácico recoge el líquido de la parte izquierda y también de la parte inferior, o sea, extremidades y abdomen. Pues estos dos grandes vasos linfáticos son los que están conectados con el sistema circulatorio. Es a través de este punto de unión entre el sistema linfático y el sistema cardiovascular que el líquido es retornado a la sangre. Y hay una pregunta que no sé si os habéis hecho, pero es muy curiosa y es ¿cómo consigue el sistema linfático llevar, digamos, ese líquido de abajo hacia arriba? O sea, ¿cómo consiguen los vasos vencer la gravedad? Pues para asegurarse de que ese líquido fluya hacia arriba pero no pueda retroceder, los vasos linfáticos tienen en su interior unas válvulas que impiden el retroceso de ese líquido. O sea, gracias a la contracción de los músculos de las paredes de los vasos,
Este líquido es propulsado hacia arriba y gracias a las válvulas ese líquido no puede retroceder hacia atrás. Para que veas que el sistema linfático lo tiene todo pensado. Este drenaje de líquidos, que así de entrada puede parecer como un poco basic, es tan importante que no solo sin él moriríamos en 24 horas, sino que el simple hecho de que no termine de funcionar bien da lugar a problemas de salud como por ejemplo el llamado linfedema. En el linfedema el sistema linfático no puede acabar de drenar bien ese líquido, con lo que este termina acumulándose y las extremidades se hinchan, aumentando así el riesgo de padecer algunas infecciones recurrentes o algunos tipos de cáncer muy concretos. De todos modos, este drenaje de líquidos no es un simple hecho de que se evite que se acumule ese líquido, sino que el hecho de que ese líquido tenga que pasar por los vasos linfáticos y concretamente tenga que atravesar ciertos ganglios linfáticos es en cierto modo una ventaja. Esto es así porque los ganglios linfáticos en realidad actúan como puntos de control o centros de vigilancia, ya que vigilan que no se haya colado ningún microorganismo o célula extraña en la linfa. Es decir, en realidad es una especie de control de calidad de la sangre, porque recordemos que la linfa viene del líquido de la sangre, gracias a que en su interior se esconde todo un ejército de células inmunitarias, lo cual me viene perfecto para contaros la siguiente función del sistema linfático, la función inmunitaria. El sistema linfático es mucho más que simples vasos que llevan líquido que ha salido del sistema circulatorio. Además de los vasos, también está formado por órganos que tienes por tu cuerpo y que seguramente tenías tan olvidados como el propio sistema linfático. Estos órganos linfáticos contienen en su interior varios tipos de células inmunitarias, aunque las predominantes son los linfocitos, esas células que permiten la respuesta de defensa específica contra un agente infeccioso. Es por eso que los distintos órganos linfáticos se suelen diferenciar entre aquellos en los que se producen los linfocitos, como por ejemplo el timo o la médula ósea, y aquellos a los que viajan los linfocitos ya formados, como los ganglios linfáticos, el bazo o las amígdalas. Entonces, hay dos tipos de linfocitos, los C y los B, que se forman en el timo y en la médula ósea respectivamente. O sea, los linfocitos C se llaman así porque se forman en el timo y los linfocitos B se llaman así porque se forman en la bone marrow, que es la médula ósea en inglés. Una vez formados en estos órganos, los linfocitos viajan a través de los vasos linfáticos hacia el resto de órganos linfoides, como por ejemplo el bazo, las amígdalas o los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son súper interesantes porque son básicamente un cuartel de linfocitos ahí preparados para atacar y activar una respuesta inmunitaria a la mínima que se detecte que algún intruso ha entrado en el cuerpo. Concretamente, en los ganglios linfáticos ocurre algo súper clave para la respuesta inmunitaria que se llama presentación de antígeno a los linfocitos. Vamos a ver qué significa esto. A ver, el sistema inmunitario te lo tienes que imaginar como una red súper compleja de tejidos y de células, cada una con su papel concreto y que además se comunican entre ellas para saber lo que tienen que hacer en cada momento y cuándo tienen que actuar. De entre todas estas células inmunitarias hay algunas que se encargan de pulular por la sangre y la linfa buscando a ver si hay algún microorganismo que haya podido colarse en el cuerpo. Algunas de estas, como por ejemplo los llamados macrófagos, a la que ven algún virus o bacteria que se haya infiltrado, básicamente lo engullen o lo fagocitan, o sea, se lo comen. Una vez han ingerido y destruido ese microorganismo en su interior, lo que hacen estas células es coger esas proteínas que antes formaban parte de ese virus, bacteria o lo que sea, y las ponen en su superficie, o sea, las exponen como si fueran banderines. Esta es una forma de avisar al resto de células de que hay un intruso en el cuerpo que hace falta destruir. Es una forma de activar las alarmas. Pues estas proteínas que antes formaban parte del microorganismo son lo que se llaman antígenos. Es decir, un antígeno es una molécula, como por ejemplo pues una proteína de un virus, que no forma parte de nuestro cuerpo y que por tanto nuestro organismo detecta como algo extraño, con lo que es capaz de activar una respuesta inmunitaria en consecuencia. Pues una vez estas células inmunitarias han engullido al microorganismo y han expuesto en su membrana sus antígenos, lo que van a hacer es llevar esos antígenos a las siguientes células del sistema inmunitario que van a entrar en acción. Llevan esos antígenos a los linfocitos. ¿Y dónde se produce esa presentación de los antígenos a los linfocitos? Pues en los ganglios linfáticos. O sea que estas células inmunitarias que tienen esos antígenos en su membrana van a viajar a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios. Y una vez allí van a mostrarles esos antígenos a los linfocitos para avisarles de que hay un microorganismo en el cuerpo y así activarlos. Una vez activados, estos linfocitos van a proliferar para potenciar la respuesta inmunitaria y así viajar al tejido infectado para ayudar en la batalla. Esto es un poco lo que hacen los distintos órganos linfáticos, o sea, tienen ahí un cuartel, un ejército de células inmunitarias preparadas por si algún día hace falta activar una respuesta de defensa. Y aún así, esta función inmunitaria va mucho más allá de microorganismos infecciosos. O sea, por ejemplo, los ganglios linfáticos también vigilan que no se filtre ninguna célula cancerosa que haya podido escaparse de un tumor, se haya filtrado en la sangre y a través de ella pues, pueda viajar hacia otros tejidos del cuerpo y formar ahí un tumor secundario, cosa que se conoce como metástasis. O sea que el sistema linfático también juega un papel en el cáncer y en la metástasis.
Bueno, a estas alturas del vídeo, el sistema linfático no te parece impresionante con todas las cosas que hace, que es capaz de ayudarnos a transportar las grasas que comemos, que drena nuestro líquido para que no acabemos hinchados como un globito y nos defiende contra agentes infecciosos que digamos que no entran con buenas intenciones. Sinceramente, yo no tengo nada más que decir. Espero que el sistema linfático empiece a ganar más popularidad, porque la verdad que se lo merece con todo lo que hace. Y si no, siempre podéis ir por ahí contando a vuestros amigos y familiares lo que es el sistema linfático, que seguro que les encanta. Quiero dar las gracias infinitas a mis Patreons que eligieron el tema de este vídeo, por su apoyo infinito y porque gracias a ellos puedo seguir haciendo divulgación y puedo mejorar poco a poco. ¿Qué tal les parece, niños? Súper importante, ¿cierto? El sistema linfático a mí también me parece uno de los más olvidados, pero más importantes sistemas que tenemos a nivel corporal. A mí me parece súper sí, importante que nosotros conozcamos precisamente este tipo de sistemas, teniendo en cuenta que quizás nosotros no sabemos que con la alimentación, que con el ejercicio físico, pues podemos ayudar a mantenerlo, ¿no? La idea es que nosotros pues conozcamos todo lo que se compone en nuestro cuerpo para que precisamente podamos ver qué tenemos que, o qué, cómo lo podemos cuidar. Esa sería como la clave aquí. ¿Y para qué nos sirve? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué sirve órganos tan desconocidos como por ejemplo el vaso, el timo, que mejor dicho, muy seguramente a veces ni siquiera lo escuchamos mencionar? Entonces, para volver a ya la explicación, que nos quedaron unos poquitos minutos en los cuales podemos hacer como un complemento o ya dar iniciación a la explicación de la guía. Entonces podemos decir que ustedes cómo resumirían el sistema linfático. Que si yo les pregunto en un examen, explique la importancia del sistema linfático, ¿ustedes qué dirían? O quedarían en blanco la pregunta, porque hemos insistido mucho a lo largo de esta introducción la importancia del sistema linfático. O sea, si yo o si a mí alguien me pregunta por qué es importante el sistema linfático, pues yo le digo pues porque nos ayuda a dar una respuesta inmune a agentes infecciosos que quieren dañar mi cuerpo, pero además me ayuda a que no me hinche y adicionalmente me ayuda a transportar un líquido, los líquidos que no puede transportar el sistema circulatorio. Esas serían como las tres bases por las cuales yo le daría una gran importancia al sistema linfático, ¿no? Como ya decíamos, entre cada célula hay unos espacios que se van acumulando de los líquidos que no pueden ser absorbidos completamente por la célula, ¿sí? A través de sus capilares, nos mencionaba ahí. Entonces, de capilar a capilar, cuando se pasan la información de célula a célula, resulta que pues hay una pérdida de este líquido que se va acumulando precisamente en la célula o entre los espacios que queda entre cada célula. Estos espacios ya les había dicho que son espacios intercelulares y el líquido que queda ahí se llama un líquido intersticial, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que este líquido nos ayuda o es transportado precisamente, o el líquido que no es reabsorbido por el sistema circulatorio, pues no puede quedarse ahí acumulado porque nos inflamaría, nos afectaría, ejercería también una presión que no podría sobrellevar nuestros tejidos, ¿sí? Entonces resulta que ese líquido sobrante, por decirlo, se va a transportar a través de qué? De precisamente la red de capilares, los conductos linfáticos que tiene nuestro sistema linfático.
Posteriormente, ya cuando este es transportado, pues se direcciona a nuestras venas, al sistema venoso, ¿no? Para que vuelva a ser depositado quizás en los órganos que lo requieran, o puedan ser también, ¿qué les digo yo? Transportados hacia donde, por algún motivo, si no le sirven al organismo, pues entonces estos puedan ser evacuados más fácilmente. ¿De qué está conformado el sistema linfático? Entonces podríamos decir que se conforma de un conducto de red de capilares. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos del sistema circulatorio, eh, decíamos que el sistema circulatorio viene como de menos a más en cuanto a los vasos conductores, ¿sí? O al sistema vascular, que era la arteria, por ejemplo, luego las arteriolas y luego los capilares, que eran ya las ramificaciones y las más pequeñas a través de las cuales fluía la sangre oxigenada. De igual manera hablábamos de las venas. En las venas nosotros decíamos que primero estaban las venas de gran tamaño, luego las vénulas y por último terminaban otras ramificaciones que también eran de muy pequeño tamaño, muy delgadas, que se llamaban capilares. Pues en este sistema también vamos a encontrar esa red de capilares, ¿no? Son los vasos más finos y una función principal o la principal función que ejercen esto de red de capilares es filtrar el líquido intersticial, ¿sí? ¿Por qué? Porque asimismo lo va a ingresar al sistema linfático. Entonces, este líquido a través, ¿cómo entra al sistema linfático? A través de los capilares o a la red de capilares. Y el líquido, ustedes ya saben, pero se lo repito, el líquido que ingresa a esta red de capilares se denomina linfa, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Aparte de la red de capilares, existen unos conductos denominados conductos linfáticos, ¿no? Que son unos vasos, que son los encargados del transporte de la linfa desde los capilares hacia los ganglios linfáticos y posteriormente hacia las venas. ¿Sí? Entonces ustedes van viendo que también se va abriendo como el espectro de los vasos conductores. Entonces, están primero la red de capilares, los pequeñitos, luego de los capilares pasan a los conductos linfáticos llevando la linfa que va a transportar dicha linfa desde los capilares hasta dónde? Hacia los ganglios linfáticos, ¿no? ¿Y qué son los ganglios linfáticos? Pues son unos órganos, ¿no? Que están como encapsulados y que también los podemos llamar nódulos, ¿no? Estos aparecen entre los vasos linfáticos. Principalmente, por ejemplo, se ubican en el cuello. Si ustedes, como decía en el video, pueden tocarse por esta parte del cuello, van a encontrar que hay como unos bultitos ahí. eh, y estos son los ganglios, ¿no? De igual manera, si lo pueden hacer en las axilas, en la ingle, en el centro del tórax, en el abdomen, más que todo en la parte intestinal, ¿no? ¿Qué pasa aquí en estos ganglios? Resulta que son súper importantes porque allí es donde se genera la creación o la producción de los glóbulos blancos. Y cuando, si se acuerdan ustedes, hablábamos de glóbulos blancos en el sistema circulatorio, ustedes sabían que los glóbulos blancos son los encargados de los mecanismos de defensa, ¿cierto? Entonces, como les decía, los ganglios linfáticos filtran la linfa y extraen las sustancias que pueden ser nocivas y perjudiciales para nuestro cuerpo. ¿Cómo las extraen? A través de la fagocitosis, es decir, que como que se los comen ellas, es decir, los encapsulan y las apartaban, las extraen de la linfa, estas sustancias que no le van a ser beneficiosas al cuerpo, ¿sí? Las fagocitan y ya, o sea, la retiran para que no le puedan hacer daño al cuerpo. Asimismo, podemos encontrarnos a los senos linfáticos. Pues teniendo en cuenta que ya nos quedan menos de un minutico de clase, pues pensaría yo que la explicación, la segunda parte de la explicación de nuestra guía, la podríamos hacer
en la próxima clase, creería que el miércoles, y el jueves entonces ustedes pueden utilizar el tiempo para que puedan hacer el desarrollo o el complemento para quienes van a empezar antes de la guía que vamos a poner apenas terminemos esta transmisión. Entonces, voy a cargar los videos a la plataforma de YouTube. Si no les alcanzo a compartir el día de hoy, perdón, en el grupo, se los comparto mañana. Pero la guía sí quisiera enviárselas en este momento, entonces como para que la vayan viendo. Les agradezco muchísimo por estar siempre atentos a la clase. Qué lástima que no hayan ingresado los demás, pero pues con ustedes igual podemos adelantar. Son los mismos de siempre, los más juiciosos, los que han estado acá. Los felicito y pues nada, quedo atenta si de pronto las dudas. Les quiero decir que aún no he podido culminar con la revisión de lo del día lúdico, entonces que me tengan un poquito de paciencia.